Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gracias, Padre Santo, Padre bueno. Gracias, Dios mío, porque en esta noche hemos sentido que tú estás con nosotros, que tu presencia es real en nuestros medios. Gracias porque has puesto en el corazón de tus siervos y siervas en esta noche, a pesar de las circunstancias adversas con el tiempo, el frío, la nieve, Dios mío. Sin embargo, estamos aquí para darte un tiempo de nuestra vida, porque toda nuestra vida es tuya. Recibe, Señor, recibe ahora, Dios mío, todo lo que de nuestro corazón salga, que es agradable para ti. Y danos la libertad que da tu Espíritu Santo. Y guíanos, Señor, en la exposición de la palabra, porque eso es lo que cada púlpito debe hacer: predicar la palabra, predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas, despejar, Dios mío, la neblina de la ignorancia para que el pueblo de Dios conozca la realidad completa de la niñez, vida y obra de nuestro Señor. Ayúdanos en nuestros propósitos y cuando lo hayamos logrado te daremos a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Qué lindo es el Señor. Así que, como les he dicho, la temática que vamos a desarrollar va a ser sobre los aspectos culminantes de la vida de nuestro Señor. Y le he intitulado Del pesebre a la cruz. La vida física de nuestro Señor, porque la espiritual siempre ha existido. Comenzó en Belén de Judea y terminó en una rústica cruz allá en el Calvario. Hemos leído una porción que cuando se estudia y se analiza fríamente, uno se queda pasmado. ¿Sabe quién fue el que nació? ¿A quién pusieron un pesebre? Al Rey del Cielo, al Emanuel, al Salvador del mundo. Había sido anunciado 800 años antes por el profeta Isaías. Y venía a este mundo ahora, y para que no quedara duda de quién era, cuando el cielo quiere que se considere lo que Dios hace, entra en funciones. Y Dios Padre, envía a un ángel a visitar a unos humildes pastores. Y uno se pregunta, si Dios quería que eso se conociera ampliamente, ¿por qué no mandó al ángel a que se lo dijera el rey Herodes? O al sumo sacerdote, a las autoridades religiosas, a los que podían propagar aquello rápidamente. Sin embargo, escoge para la anunciación del divino arribo en la tierra a unos humildes pastores que velaban la vigilia de la noche, dice la Biblia, sobre su ganado. Qué lindo, aleluya. Es que lo que Dios hace a veces en nuestra mente
finita. Dios es infinito. No tiene fin. No tuvo principio ni fin. Nosotros somos finitos. Tuvimos principio y vamos a tener fin. Esa es la gran diferencia. Por eso muchas veces lo que Dios hace, nosotros no lo entendemos. Y no es que no seamos inteligentes. Sencillamente es que la sabiduría de Dios está muy alta para que nosotros la entendamos, la comprendamos. Comentábamos, para que ustedes vean cómo trabaja Dios, en la clase bíblica, está llegando el tiempo del arribo del Salvador al mundo. Y dice el libro de Miqueas, el profeta, que dice dónde va a nacer el Salvador. Escuchen. Y según ese profeta, el Salvador tenía que nacer en un lugar específico, que es en Belén de Judea, pero estaba muy lejos. Estaba en Galilea, en la otra parte del país de Israel. Una mujer en estado avanzado de gestación, el emperador de Roma dice: aquí hay que hacer un censo, y el gobernador de Siria, que era el que gobernaba en el área aquella, pues lo llevan a cabo. Decíamos en la prédica anterior que Dios usa a dos gobernantes que no conocen a Dios ni tienen cuenta a Dios, que son dos idólatras, para llevar a cabo los planes que Él tiene desde antes de la creación del mundo. ¿Cómo va a ir esta mujer ahora al lado allá? No tenía por qué ir, el niño iba a nacer en Galilea. Pero a Dios, entonces, de esa manera misteriosa que nadie sabe, inquieta al emperador, inquieta al gobernador, se ordena el censar a todo el mundo, y el censo es igual que el que se hace en los Estados Unidos cada 10 años. Ahora en el 2010 hay que hacer un censo. La diferencia entre aquellos censos y cuando nació Jesús, es que en me censan a mí donde yo vivo. En aquel era donde yo nací. ¿Se entiende eso? Por eso José agarra a su compañera, a su esposa, en estado avanzado de gestación, la monta, me imagino yo, un burro, porque era muy lejos, y el burro era el medio de transporte que más común se usaba, y se lanza para Belén de Judea, y cuando llegan allí se cumple la profecía del profeta Miqueas. Y el anunciador celestial, para que no se equivoque nadie, escuchen lo que le dice en la porción bíblica de ida: esto servirá de señal. No se equivoquen. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso no tiene lógica. Nadie iba a tener a un niño acostado en un pesebre. Por eso el ángel le dice: lo vas a hallar en un pesebre. Porque no había lugar en el mesón. El pesebre es el lugar en los establos donde se le da comida a los animalitos. Les decía que yo conocía eso porque pasé por Europa, por las Islas Canarias. Conocí los establos, los pesebres. Y allí donde se le da comida a los animalitos que van al establo, pusieron al niño porque no había dónde ponerlo. Y yo me imagino que la madre y José dormían en el suelo porque no tenían dónde, sobre la paja que se le da comida a los animales. Y usted se pone a pensar, dice Juan el apóstol y el que escribe el evangelio de su nombre, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y saben quién es el verbo? El niño que estaba en un pesebre. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan ustedes a un hijo del rey de España o de la reina de Inglaterra, a un nieto, porque ellos son viejitos, nacer en una forma tan humillante? Es increíble. Si algo pasara como eso, yo creo que no lo anuncian al mundo. Un heredero de una corona europea anunciar que nació en un lugar tan pobre y tan humilde. Sin embargo, Dios asombra a la humanidad cuando permite que su hijo, para que ningún millonario se lo robe, naciera en un lugar como aquel. ¿Qué les parece? Pero
ahora voy a meterme en algo. Y a mí lo que me ha inquietado desde que tengo uso de razón, yo crecí casi igual que todos ustedes en la religión católica, apostólica y romana. Muchas familias en Canarias conocí 2 primas hermanas que eran monjas. Otras tías no conocí que fueron monjas enclaustradas, no podían ver ni salir de donde estaban. O sea que vengo de una familia eminentemente católica. Yo sé lo que es eso. Entonces, a través de la centuria de los milenios, esa religión distorsionadora de la verdad bíblica se ha encargado de dejar al niño en el pesebre y no lo sacan de ahí. Y en sus templos, suntuosos, majestuosos, hacen unos muñequitos imitando al Rey del Cielo, para que la gente, los tontos, los ignorantes, los que no conocen la palabra de Dios, se arrodillen y le pidan a un muñeco hecho por la mano del hombre. Y viene un año y pasa otro año y viene el otro año y siempre el niñito. Y se regalan y se regalan. Escuchen ahora, porque voy a través de la Biblia para demostrar a nuestros amigos de la religión tradicional que observen esto. En el versículo mismo, en el capítulo 2, versículo 42, o en el versículo 40, capítulo 2, versículo 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía, ya no está en el pesebre, ya está fuera del pesebre. 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ahora vemos a Jesús con 12 años. Ya no está en el pesebre, amigos de la religión tradicional. Ya dejó el pesebre hace 12 años. Hay que sacarlo. No se le puede seguir pidiendo al niño. Los niños no pueden dar nada. Pero ellos lo siguen adorando. Porque es parte de la ignorancia, las tradiciones sin sentido y muchas veces las supersticiones que explota la religión tradicional para tener a las personas atadas a ella, cosas así que no son bíblicas. En el versículo 52, 252, si lo abren, dice la palabra, hablando del Señor Jesús: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ya tiene más de 12 años, sigue creciendo. Ya no se mienta el pesebre en la Biblia. El pesebre quedó atrás. Ahora, en la Escritura, en la Biblia, aparece el capítulo 3 de Lucas. Y en los versículos 21 y 22 se habla de ¿qué? Del bautismo. Hay un mutis, un silencio que nadie conoce ni lo va a conocer nunca, porque al Espíritu Santo no le plació dar detalle de eso a los escritores inspirados. Y de la edad de 12 años a la edad más o menos de 30 años que el Señor comienza su ministerio, no se sabe nada de él. El que le haga un cuento de que Jesús hacía cuando niño son producto de mente desquiciada. Lo que Jesús hizo cuando niño no lo sabe nadie. Dice, escuchen, el 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. ¡Aleluya! Mientras Jesús ora, el cielo se abre. ¿No es maravilloso eso? Déjeme decirle, cuando usted y yo oramos, tal vez el cielo no se abra en esa forma, pero dice la Biblia que Dios tiene su oído atento a las oraciones de sus siervos en la tierra. Y dice el 3:22,
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De nuevo, para que no quede duda, Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y de acuerdo a la narración escritural, vienen cientos de personas y se bautizan. Uno más que venga, pues uno más. Pero el cielo quiere que diga: alto un momentico, aquí hay algo especial. Y para que no quepa duda, manda una evidencia visible. El Espíritu Santo en forma de paloma. Y como si eso fuera poco, una voz de allá arriba. Dice la palabra, una voz del cielo. No necesita micrófono Dios para que su voz se oiga en la tierra. Lo identifica, no hay duda. Tú eres mi Hijo. ¿Quién es ese sobre el que viene la paloma? Aleluya. Qué lindo es el Señor. ¿Y el pesebre dónde está? Se quedó atrás. ¿Qué les parece? ¿No es hermoso eso? Ahora, si brincamos al capítulo 4, ¿qué nos vamos a encontrar en el libro de Lucas? Las tentaciones. Jesús está listo, ya bajó, se identifica. Escuchen, él no necesitaba ser bautizado. Juan anuncia bautismo para pecadores. Jesús no era pecador. ¿Por qué entonces él baja las aguas bautismales? Cuando Juan se queja, me gusta eso. Yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan, y tú vienes a mí. Y el Señor le contesta: deja, porque debemos de cumplir toda justicia. Palabra misteriosa, pero él, sin tener necesidad de hacerlo, como para identificarse con el hombre pecador al que vino a rescatar, baja también. Y ya una vez que sale y el Espíritu da testimonio y el Padre de quién es, está listo para el ministerio. Pero antes, misteriosamente, le plació al Padre, con la cooperación del Hijo, someterlo a una tentación tremenda. Y dice la palabra que el Señor la aceptó gustosa y es llevado por el Espíritu al desierto. ¿No es maravilloso eso? ¿Para qué es llevado por el Espíritu al desierto? Para enfrentarse con el enemigo. Él sabía, Jesús sabía, que toda su vida terrenal lo iba a tener frente a frente. Pero como si quisieran quitarse los guantes uno frente al otro: ven para acá que yo acepto lo que tú digas. Y Jesús fue el tentador, usa todas las armas que tiene. Sin embargo, al final sale vencedor el Señor. Después de 40 días de ayuno, el enemigo no pudo alcanzar nada y se fue el pobre derrotado, esperando, dice, por algún tiempo se alejó del Señor Jesucristo. Y cuando él sale de ahí, el Señor dice que lleno del Espíritu regresa ¿a dónde? A Galilea, la provincia donde se había criado después que volvió de Egipto. Y comienza su ministerio. Escuchen más, qué cosa más linda. Entra en una sinagoga en Nazaret. Galilea es el área, Nazaret es la ciudad. Entra en una sinagoga y se le da para que lea un libro. Los rollos de pergamino. Antes la escritura no era esto. Eran unos rollos grandes que había que darle vuelta. Y se abrió el rollo de pergamino en donde estaba la escritura del profeta Isaías. Es un misterio si salió, si él la buscó, si se la dieron abierto, eso no lo sabe nadie. Pero esa anunciación le sirve a él para introducirse dentro de los religiosos y dentro del pueblo donde él había crecido. Y lleno del Espíritu Santo, anuncia que él vino a dar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón,
pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esas palabras, y al decirle a ellos, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura, lo quisieron matar. Tuvo que echarse a un lado, esconderse y salir, porque no había llegado su hora. Jesús varias veces le sacó el cuerpo al peligro porque no había llegado su hora. Cuando llegó su hora, le hizo frente. ¿Se entiende? Y después de esta primera confrontación ahora, uno analiza de nuevo y ¿dónde está el pesebre? Desapareció. Seguimos. En el capítulo 6, versículo 12, se anuncia la elección de los apóstoles. Jesús sabía que su tiempo llegaría a su fin, su ministerio terrenal, pero la obra no podía. Él sabía que la obra iba a ser milenaria. Y una vez que él partiera, ¿quién se iba a hacer cargo de esto? He ahí la necesidad de escoger a 12 hombres para que una vez él ido, ellos se encarguen de predicar esas buenas nuevas que él vino a anunciar. Y para eso escoge a 12 hombres, a los que llama apóstoles. Y qué lindo, dice la palabra en el capítulo 9, ahora 1 y 2, que una vez que lo escogió le dio poder y autoridad. Escuchen esto, hermano, porque lo que Jesús le dio a los apóstoles ha sido transferido a nosotros. Dice 9, 1 y 2, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Autoridad sobre, es por encima. Los demonios abajo, la autoridad por encima. Por eso usted y yo, en el nombre de Jesús, reprendemos al diablo más grande que haya, porque el diablo más grande que haya es más chiquito que el dedo más pequeño del Señor Jesucristo. Aleluya. Tenemos la autoridad delegada. No se arrodille, no tiemble cuando un individuo que dice tener poder viene a meterle miedo. Dice el profeta Jeremías, escuchen lo que dice Jeremías, que no pueden hacer bien ninguno y que para hacer mal no tienen poder tampoco. Así que estamos seguros. ¿Entienden, hermanos? Qué lindo es el Señor. Ahora en el capítulo 9, versículo 28, se narra algo precioso. Dice la palabra que el Señor, tomando a Pedro, a Juan y a Jacobo, que en varias oportunidades le acompañaron a ciertas cosas delicadas, subió a un monte. Y mientras oraba, ¿se acuerdan qué pasó mientras oraba cuando lo bautizaron? El cielo se abrió. Pues ahora en el monte, mientras oraba, eso está en 9:28 de Lucas, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido resplandeciente, y que Moisés y Elías hablaban con él. Vino una nube, los cubrió, y vino una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Los entendidos, los conocedores profundos de la palabra, juntan aquí, dice, los profetas, los que están representados aquí por Elías, los que se le habían aparecido, ¿quiénes eran? Moisés y Elías. Elías el profeta, Moisés representa la ley. Y el otro es Jesús, que va a representar la gracia. Entonces, entre los tres, Dios vuelve a distinguir y dice: Jesús, a él oíd. Ya pasó la ley, ya pasó el profeta, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd.
Dice el libro de los Hebreos en su primer capítulo, su primer versículo, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Ya nosotros no estamos guiados por los profetas ni por la ley. Ahora estamos guiados por la palabra orientadora, iluminadora de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en los evangelios. ¿Se entiende la distinción que el Señor ha hecho? Qué nacer más humilde y qué grandeza ahora se va en la medida que el ministerio avanza y se acerca su hora. Ya estamos llegando, de acuerdo a los datos que hemos cogido aquí, los puntos culminantes en la vida del Señor. En su última semana, Él llega a Jerusalén. Y algo tremendo pasó cuando el Señor se acercaba a Jerusalén. La Biblia recoge en sus páginas que Jesús, escuchen para si alguien no ha oído esto antes, Jesús lloró 2 veces. Una vez lloró cuando fue a ver al amigo muerto, a Lázaro. Y la otra vez lloró cuando dice que de una altura observó a Jerusalén y él sabía que Jerusalén lo iba a rechazar. Y lloró porque proféticamente él anunciaría más tarde la destrucción total y definitiva que se llevó a cabo en el año 80 de la era cristiana por las tropas de romanas. Pues llegamos ahora y en el capítulo 19, esto es, ahora sí quiero que lo busquen, versículos 45 y 46, porque tenemos que tener cuidado. Miren, entre ustedes, escuchen ahora, abran los oídos espirituales. A mí no me cabe duda en que ustedes, Dios va a levantar ministerios hermosos. Y tienen que tener a Dios siempre en primer lugar. Y aquí el Señor nos deja una enseñanza para todas las edades. Entra al templo y ¿qué pasa? La gente comprando y vendiendo a su antojo. Y dice la Biblia que Jesús los expulsó y le dijo: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, este púlpito no es para vender nada. El púlpito no es para anunciar nada más que a Jesús, la victoria sobre el enemigo, su sangre que nos ha librado de todo mal. Si un día yo fuera el que fallara y permitiera de eso aquí, ustedes se dan cuenta. Y no paran el que se ponga aquí a anunciar y a vender. Tan culpable voy a ser yo como el de ustedes que lo permita. Aquí, en este púlpito, mientras esta iglesia exista, aunque yo me vaya, no se debe vender nada porque van a tener que pagar al Señor. Esto es para anunciar a Jesús. Esto es para hablar de las virtudes de Jesús. Esta congregación, estamos haciendo un trabajo que yo sé que está en el corazón de Dios. Y muchas veces, y de buena fe, algunos hermanos se me han acercado: ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no vendemos aquello? Porque aunque yo no soy un gigante de la fe, sí tengo fe suficiente para entender que no me hace falta vender una chuleta para que aquí exista el dinero suficiente y que nosotros cumplamos con lo que Dios tiene en su corazón. No hay que vender nada, no hay que promover nada. No hay que hacer una actividad especial para traer a fulano y ciclano y colectar más dinero. Yo estoy contento que vengan, que participen, ¿entienden? Pero yo estoy feliz con lo que nosotros tenemos y lo que Dios vaya trayendo, con el propósito de que se integren y tengan la visión de eternidad, porque esto es una visión de eternidad.
Un día yo voy a tener que responder ante el Señor de lo que yo hice mientras, dice la Biblia, mientras estaba en este cuerpo. Y yo agrego mientras estaba detrás del púlpito. Yo tengo que responder al Señor porque la iglesia, Jesús, no fue a la cruz del Calvario para que Juanito Pérez grabara un disco y viniera aquí a anunciarlo para que todo el mundo le compre. Esa no es la finalidad de que Jesús haya ido a la cruz del Calvario. Jesús fue a la cruz del Calvario no para aumentarme el bolsillo, sino para salvarme el alma. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Y llegamos a la noche final de la vida de Jesús, el Getsemaní. Dice la Biblia en el versículo 22-44. Que estando el Señor en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Está en Getsemaní. Sus compañeros a quien manda a velar y a orar se han quedado dormidos. Él está consciente de la próxima muerte terrible que le espera. La conocía. Poncio Pilato se caracterizaba por haber crucificado, y los romanos sobre todo crucificaban a mucha gente. Y aunque la Biblia no lo dice, no me queda sombra de duda que Jesús vio a morir a muchos crucificados. Y él sabe que esa es la muerte que le espera. Y está con el Padre en el Getsemaní, pidiéndole que si le fuera posible al Padre salvarlo a ustedes y a mí, en otra forma lo hiciera. Pero como si el Espíritu Santo viniera sobre él, se somete completamente y dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero sufrió tanto en aquel momento crucial de su existencia, que el sudor, dice, que al caer parecían grandes gotas de sangre. Ustedes entienden por qué es sagrado este lugar que ahora ocupo yo. ¿Y por qué todo el que aquí se para debe dignificarlo, quedarse mudo? Porque costó mucho la sangre de un justo. Qué lindo es el Señor. De allí salió para ir preso por los soldados romanos. Y al siguiente día, o ese mismo día, después que aclaró, lo someten a un juicio, testigo falso, cuya finalidad era acabar con la vida de aquel individuo que sacaba la vergüenza a la cara de las autoridades religiosas de entonces. Hablaba con una autoridad que ellos no conocían y hablaba de cosas que ellos no entendían. Y eso, llegaba su hora, él estaba consciente y dice: esta es mi hora, ha llegado mi hora. Voluntariamente, nadie lo sorprendió, aunque estaba en Getsemaní y vino la guardia por la noche. Él sabía lo que le esperaba, llegó su hora. Ahora camina sin temor hacia la cruz. Lo atan a la cruz, lo clavan. Y la última gran lección, y para mí una de las más hermosas en toda la vida de Jesús, para mí, una de las lecciones más hermosas en todo el ministerio de Jesús lo da desde la cruz. Indefenso, humanamente hablando, los soldados y los que pasaban se burlaban de él. Aquellos que él vino a salvar lo llevaron a la cruz. Y un momento antes de morir, hace una exclamación que aún resuena en los ámbitos celestiales: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben que están crucificando al Señor de la gloria. No saben que tú me has mandado para que ellos no vayan al infierno. Son ignorantes, perdónalos. Y yo creo
yo. La Biblia no lo dice. Que ese gemido y esa petición al Padre detuvo la mano, detuvo la ira justiciera del Padre y no mandó sobre aquellos asesinos. Detuvo el castigo en aquel momento. Se cumplió la profecía. Pero qué lindo. 50 días después, cuando la iglesia nace oficialmente tras el derramamiento del Espíritu Santo, dice la Biblia que de esa ciudad que lo crucificó, 3,000 almas fueron salvadas. Y la más elemental lógica dice que de esas 3,000 almas que fueron salvadas en una ciudad como aquella, muchos de ellos fueron los que gritaban 50 días antes, ¡crucifícalo! Y ahora, compungidos y arrepentidos, preguntan al apóstol Pedro: ¿qué haremos, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Aleluya. Así terminó la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y a ese Jesús clavado, humillado, vejado, golpeado, le debemos nosotros nuestra salvación. Después fue enterrado, resucitó, 40 días más tarde asciende a la gloria. Y dice la Biblia que aunque eso pasó hace 2000 años, todavía en la actualidad, ¿sabe lo que está haciendo hoy el Señor por nosotros? Hoy, intercediendo por usted y por mí. Y no me cabe duda que si por aquellos asesinos Él dijo: Padre, perdónalos, por nosotros cuando tenemos un fallo humano, Él le dice: Padre, la sangre que derramé en el Calvario lo ha limpiado. Dale una nueva oportunidad para que Él se reintegre a las huestes gloriosas del Evangelio de amor. ¿No es maravilloso? ¿Y el pesebre a dónde está? Quedó atrás. La virtud del Señor está en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y es bueno que nuestros ojos sean abiertos para aconsejarles a aquellos que nada más que se dedican como excusa de sus fiestas, de su bebedera y de sus comelatas, como excusa escogen el nacimiento. Mucha alegoría referente al niño del pesebre, pero su corazón está vacío. Ahí no hay sombra de la sangre derramada en el Calvario, del respeto que se le debe tener a aquel hombre que dio su vida para que yo salvara la mía. Vamos a ponernos de pie.